lectura, ya cruzaron estos textos. Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, el primer mandato le dijo, vete de tu tierra, y esa palabra vete en el original es la palabra leja, que no solamente le estaba diciendo que cambiara de domicilio, sino que cambiara su vida, a tal grado que al capítulo que llegamos le cambió hasta su nombre. Él era un llamamiento a dejar completamente quien él era, sus costumbres, su familia, sus raíces. Vete de ti, en otras palabras, Abraham. Vete de tu tierra. Y sabes, hermano, hemos diluido tanto el cristianismo que el mismo mandato que Dios le dio a Abraham, que le dijo, vete de ti, es el mismo mandato que tiene cada hijo de Dios, hermanos. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, hermanos. Y a veces solamente pensamos, si alguno quiere, sígame. No, niégate, toma la cruz y entonces tendrás la dicha y el privilegio de serte llamado un cristiano, hermanos. Hemos diluido tanto el mensaje que vive como quieras, haz lo que quieras y llámate cristiano. No, hermano, será cristino, mas no cristiano. Podrá ser cristiano a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Y no predico, hermanos, obras para salvación. Pero si genuinamente eres salvo, tus obras van a cambiar, hermano. Vete de ti. Era un llamado a dejar su vida, a dejar sus costumbres y a dejar todo quien él era. Ahora, hermanos, pensemos, él no veía todo el panorama. Él no comprendía cómo iba a llegar a ser el padre de las naciones. Si tú no comprendes la obra que Dios puede hacer en tu vida, que si tan solo obedecieras a lo que Dios te dice que no, ¿cuántas cosas Dios no podría hacer con tu vida y con mi vida, hermano? Seamos sumisos a los mandatos de Dios. Cuando fue sacado de Ur de los Caldeos, que era donde vivía, fue apartado para el Señor en Canaán y fue un proceso de santificación en su vida. La palabra santificación es apartar, y cuando él lo saca de la tierra de su parentela, comenzó la jornada de la santificación en la vida de Abraham. Un proceso, ahí comenzó en su vida. No solamente ahí comenzó, sabemos que le da una promesa tan grande en el versículo 2, no solamente era cambiar de domicilio, pero le dice, si lo haces voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre y serás bendición, voy a bendecer a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y le da una bendición tan grande a Abraham, hermanos. Pero ahí no se completó lo que Dios tenía para su vida. Hay algunos cristianos que creen que la vida cristiana se acaba en la salvación, cuando ahí solo comienza. Hermano, la vida cristiana comienza en salvación, pero después comenzamos un proceso de santificación, que vemos que Dios lo hizo en la vida del patriarca o del padre de la fe, y que Dios también lo hará en nuestras vidas. No solamente lo sacó de su tierra, sino después vayamos a Génesis 15:5. Génesis 15:5 y 6, y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Y le volvía a repetir la promesa que Dios le había hecho. Y dice la Biblia, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿qué dice ahí? Primero lo apartó, después lo justificó, y es como Dios va haciendo la obra en nuestras vidas. Primero nos salva, nos aparta, después nos justifica delante de Dios. Y hermanos, y comienza esta vida. Vayamos a Génesis 17:1, una vida de consagración a Dios. Génesis 17:1 dice la Biblia, era de Abraham de 99 años, y entre comillas, no hay pretextos de tu edad para no servir a Dios, hermano. Comenzó a los 75, ya después se andaba ahí metiendo ahí, involucrándose más a los 99. No hay pretexto de edad, hermanos, en este asunto, es cuestión de corazón. Hay alguien que reinó a los 9 años, hermano. No puede ser ni muy grande ni muy joven para servir a Dios, es qué corazón tienes para Dios. Era de edad de 99 años y fíjense, hermanos, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y escuchen el mandato, sé perfecto. Podríamos hacernos la pregunta esta noche, pastor, ¿y qué significa ser perfecto? Si buscamos en un diccionario bíblico nos va a salir la palabra cabal, maduro y completo. Pero pensemos un poquito más en la definición, hermanos.
Mientras pensaba en este texto, cuando Dios le dice, anda delante de mí, sé perfecto, yo pensé, pero perfecto solo hay uno. Y empecé a comprender el texto. En esta tierra solo hubo uno perfecto, hermanos. ¿Quién fue? Jesús fue perfecto. Cuando Dios le da un mandato a Abraham y le dice, anda y sé perfecto, solo hay un perfecto. ¿Sabes qué significa ser perfecto? Ser como Jesús. Nos pueden dar muchas explicaciones sobre este texto, pero cualquiera se va a quedar corta a menos que sea la que estoy diciendo. Ser llamados a la perfección es ser llamados a ser como Jesús. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo sé que implica la palabra madurar, estar completo, pero solo hay uno, hermanos. Y debería de ser la más grande meta de un cristiano. Vayamos a Efesios 4:13 brevemente, ahorita regresamos. La meta más grande de un cristiano, de acuerdo a mi Biblia, debería de ser que cada día me acerque más a Jesús. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que dice, solamente hubo un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta de un cristiano debe ser llegar a ser este varón perfecto. La perfección es ser como Jesús. Y hermanos, si Dios tuvo que madurar al Padre de la fe, ¿cuánto más Dios debe madurarnos a nosotros? Pero tenemos cristianos que dicen, no estoy tan mal. ¿Conoces la Biblia? Si Dios pulió al Padre de la fe, ¿cuánto Dios tiene que pulirme a mí? ¿Cuánto Dios debe pulirte a ti, hermano? Y vamos a estar viendo la vida de Abraham, hermanos, cómo fue un proceso esa santificación que Dios, verdaderamente la palabra santificación es apartó. Dios lo apartó para su servicio a Dios. Una purificación como un vaso apto para el uso del Señor. Todos los llamados son justificados y todos los justificados son santificados por la obra del Espíritu Santo, hermanos. Pero no todos son vasos puros. Vayamos a 2 de Timoteo 2:20 y miren lo que dice. Nuestra meta debe ser un vaso puro, hermanos, para ser usado para la honra de Dios. Dice la Biblia, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, unos para usos ¿qué? Y otros para usos ahí en tu cocina. No todo sirve para lo mismo, ni usas los mismos utensilios para cualquier situación. De igual manera, para nuestro servicio a Dios hay muchos utensilios, pero Dios dice, yo quiero usarlos honrosos. Miren lo que dice el siguiente texto, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Hermano, no cabe duda que Abraham fue un instrumento para honra, pero no comenzó ahí. Fue un proceso que Dios fue haciendo en su vida y ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Y dice santificado, que es la palabra apartado, útil al Señor. Significa que si yo quiero ser útil al Señor, debo de santificarme. Debo apartarme del pecado y santificarme para Dios, hermanos. Y nos dice, y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es la diferencia si alguien va a ser útil o no útil al Señor? Una cosa, se limpia de estas cosas. Hermanos, si tú haces tu comida y tienes un plato sucio, ¿vas a ponerla sobre el plato sucio? Lo limpias para poner la comida. Dios dice, quiero usarte, quiero bendecir tu familia, pero el plato está sucio. Y Dios dice, límpiate y serás un instrumento de honra en mis manos. No es que un plato sea más que otro plato, sino que hay platos limpios y platos sucios, y Dios siempre va a escoger el plato limpio. Hablando de nuestras vidas, hermanos, amén. Y el plato limpio por lo general está dispuesto para todo lo que le gusta, para toda buena obra. Cuando un instrumento es limpio, será para honra y estará dispuesto. Amén. Entre comillas, ¿estás dispuesto este sábado? De nada, hermano. La diferencia es estar limpios.
¿Por qué Dios usa más una persona que otra? Hermano, porque hay uno que está limpio y el otro está sucio. Así de fácil. Limpiémonos, hermano, cada día, para que sea Dios quien nos use por su pura gracia. Aunque alguien más te diga en tu familia, qué exagerado, Dios se agradará de ti, hermano. Y eso es lo que más importa en la vida de un cristiano. Ahora, reconozcamos esto, es imposible vivir en santidad si no eres salvo. Es imposible apartarte para Dios si no eres salvo. Debemos de recordar cuál es el proceso. Si hablamos de santificación o consagración, no es algo que ocurre primero, sino algo que debe ser alcanzado por escalones de obediencia. Primero un cristiano debe ser salvo, si no es imposible que el Espíritu Santo pueda limpiar su vida y apartarlo para Dios, hermanos, amén. En vano pretenden los hombres ser consagrados a Dios antes de tener un llamado del Espíritu Santo para que cambie tu vida en santidad a Dios, hermano. Te lo explico de esta manera, la Biblia dice que para el hombre natural es locura. ¿Sabes que esto que estoy diciendo, si una persona está aquí sin Cristo, va a decir, no lo entiendo? Claro que no lo vas a entender, y no solo no lo vas a entender, te va a parecer una locura, porque es necesario que nazcas de nuevo. Tienen que aprender el significado de os es necesario nacer de nuevo. La consagración no es algo que se inicia, sino es algo que Dios inicia en nuestro corazón después de ser salvo. Ni siquiera va en segundo lugar, hermanos. La verdadera santificación, fíjense esto, hermanos, alguien lo dijo de esta manera: la santidad es una flor, no una raíz. La santificación no salva, pero la salvación sí santifica. En otras palabras, no somos salvos por ser santificados, pero si en verdad somos salvos, seremos santificados. Hermano, ¿en verdad eres salvo? Dice un corito de los niños, si en verdad eres salvo, di amén. Y dicen amén. No, hermano, si en verdad eres salvo, santifica tu vida. ¿Eres salvo? No predico para que dudes tu salvación, pero hermano, hay algo dentro de ti que te dice, límpiate, sírveme, haz más para mi obra. Noten el orden en la consagración a Dios. Primero es la salvación, después la justificación y después Dios va limpiando sus hijos, hermano. Y por eso tú te frustras. ¿Por qué no puede cambiar mi esposo? ¿Por qué no puede cambiar mi esposa? ¿Por qué no puede cambiar aquel tío que es borracho? Porque necesitan nacer de nuevo. Aunque se esfuerce en todas sus fuerzas humanas, será inútil, hermano. Necesita ser regenerado. Necesitan nacer de nuevo. Con aquellos familiares que tú tienes que están batallando con un pecado, no, tú no tienes que orar porque dejen ese pecado, debes orar porque sean salvos. Al ser salvos, tú no haces nada. Esto no se trata de lo que tú hagas o lo que tú digas, esto se trata de lo que Dios puede hacer. Por eso debes orar para que ese familiar se convierta a Cristo y Cristo pueda transformar la vida de esa persona, hermanos. Regresamos a Génesis 17:1. Génesis capítulo 17, versículo 1, ya vemos cómo Dios lo sacó a la edad de 75 años, cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. Después vemos que Dios lo justifica y dice la Biblia en este pasaje, era Abraham de edad, ¿cuántos años tenía aquí? Habían pasado 24 años de cuando dejó su familia y algunos creen que habían pasado 13 años del tiempo de aquel texto que dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. 13 años donde podemos deducir en las escrituras que no estuvieron tan llenas de fe ni de actos, hermanos, dignos de admirar como lo esperaríamos del padre de la fe. Cuán cierta es aquella verdad que los mejores hombres no dejan de ser hombres. Hermano, nosotros sin Dios no somos nada, ni siquiera el padre de la fe. Abraham, quien en un momento de su vida aceptó la promesa, Dios le dijo, te voy a hacer padre de las naciones, salte y asómate, ¿ves las estrellas? Tus hijos serán más grandes que todas las estrellas. En otro pasaje le dijo, mira la arena del mar, tus hijos serán muchos más que aquella arena del mar. Y le creyó a Dios, hermano, y pasaron meses, tal vez días o años, lo que sea, y después no le cree a Dios y va y se mete con Agar.
Estamos estudiando el padre de la fe. No creyó que Dios cumpliría su promesa. No solo eso, sino que se rió. Se rió él y se rió su esposa. Se rió de la promesa de Dios, hermano. Y por petición de su esposa, optó por medios injustificables para poder obtener el heredero. Toma a Agar por mujer. Hermano, no dejó que Dios cumpliera su promesa en el tiempo perfecto. ¿Cuántas veces nos impacientamos y no dejamos a Dios ser Dios? Hermano, no le ayudes. Dios sabe ser Dios y se va a cumplir su palabra en nuestras vidas, hermano. Y Dios nos deja la mancha del patriarca en la Biblia. Cuán terrible es cuando leemos de Abraham, hermanos, cuando dice: y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Hubiera atendido el ruego de Dios, pero atendió el ruego de su esposa cuando le convino. No reflejó ningún honor en absoluto lo que hizo sobre su fe. Y miren las consecuencias de su actitud y su actividad en incredulidad, que pronto se prestaría a la amargura. Cuando dice la Biblia que toma a Agar, y posteriormente, miren lo que dice Génesis 16:4. Génesis 16:4, el contexto es que toma a Agar. Y después dice la Biblia: y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio ¿a quién? A la esposa de Abraham. Consecuencias, el pecado siempre tendrá consecuencias. A veces son raíces de amargura, hermanos, y muchas veces es pecado, desobediencia o simplemente no creerle a Dios. Y te recuerdo esta noche, hermano, Dios sigue estando en control. No solo del mundo, sino de tu mundo, hermano. El mejor antídoto contra la ansia y la amargura es reconocer que Dios está en control y que su tiempo es perfecto. Nosotros admiramos la veracidad del Espíritu Santo porque le agradó registrar las fallas, hermano, de Abraham. Este libro, hermanos, no es un libro de perfectos, sino de imperfectos con un Dios perfecto que trata de perfeccionarlos. Por eso en este libro solamente hay uno que es digno de toda nuestra adoración y de toda honra y de toda gloria, y ese es Jesucristo, hermanos. Y digo este libro porque hay personas que solamente toman parte, como los judíos, y magnifican a Abraham encima de Jesús, cuando no conocen este libro, al saber que solamente hay uno digno y solamente hay uno que le cantamos y le servimos, y ese es Jesús, hermanos. Solo uno. Los judíos se equivocaron. Las biografías de los grandes personas de la Biblia son escritas de una manera genuina. Nos muestran las cosas buenas y las cosas malas de ellos. Y ojo, hermano, guarda esto en tu corazón. Estas fallas no están escritas para poder decir: ah, bueno, si Abraham lo hizo, entonces yo también puedo. No, sino como las manchas y consecuencias que seguimos esos pasos también nos va a ir mal a nosotros, hermanos. Amén. Dios no dijo: tú eres el padre de la fe, sobre ti no voy a ejercer mi juicio. No, Dios es parejo con todos, hermano. Así sea el padre de la fe. Y Dios lo hará con nosotros también. Nos deja ejemplo. Debemos juzgarlos de una manera justa, con las leyes de Dios dentro de lo que es bueno y lo que es malo. Abraham hizo mal al tomar a Agar y luego al usarla de una manera indebida y antibíblica. Esto que te estoy hablando de la vida de Abraham, estamos hablando de 13 años en los cuales Dios iba a empezar a obrar en su vida. En estos 13 años, hermano, que acabamos de leer tan rápidamente, no vemos un texto que diga: y Dios habló con Abraham. O tampoco dice: Abraham habló con Dios. A veces para nosotros solamente es darle una página a la hoja, pero a veces una página trae 13 años. ¿Te imaginas la amargura de Abraham? Tú y yo solo hacemos esto, hermano. Y ya después vemos que tiene un hijo. No te la brinques. Estudiemos el proceso. 13 años sin hablar con Dios.
13 años apartado, el patriarca, el padre de la fe. Abraham no recibió ni una sola visita de su Dios. No encontramos ningún registro de que Abraham hubiera hecho algo memorable o que hubiese tenido una audiencia con el Altísimo, que clamara en un texto a su Dios. Todo lo contrario, se rió y pecó. Aprendamos que si abandonamos la fe y abandonamos a nuestro Dios, lo único que nos quedará es el pecado, hermanos. Igual que al patriarca. Qué triste historia, hermanos. ¿Cómo Dios obró en Abraham? Nuestro texto que acabamos de leer, Génesis 17:1, nos dice la Biblia: Abraham era de edad de 99 años. Y luego fíjense, hermanos, qué hermoso texto. Cuando le apareció, ¿quién? Bueno, qué bendición cuando Dios te habla. Qué bendición que después de esos 13 años, hermano, y me impacta la misericordia de Dios. Hay veces que hay cristianos que se alejan y dejan de congregarse un tiempo, hermano, pero te aseguro, y aún los que están viendo por internet, cuando escuchan la palabra de Dios, pueden escuchar la voz de Dios, hermano. Era de 99 años, hermano, salió a los 75. Y se le apareció Jehová, hermanos, qué misericordia. Y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, hermanos. Qué tarjeta de presentación de nuestro Dios. Es por eso que necesitamos venir a la iglesia, porque en este lugar Dios nos habla, Dios trata con nuestro pecado, y no solamente leerla en la iglesia, sino cada día en nuestra casa, para que Dios nos hable, hermanos. A veces nos habla en medio de dificultades, y Dios siempre nos habla, hermano. De acuerdo a nuestra condición, Dios te habla de esa manera. A mí me impresiona que este mensaje predicado puede edificar a una persona y puede estar derribando a otra persona el mismo mensaje, porque no es lo que yo diga, es lo que el Espíritu Santo te diga a ti a través de su palabra, hermano. Trae a mi recuerdo lo que dice el libro de Apocalipsis, cuando le habló a la iglesia en la Odisea y le dijo: ni eres frío ni caliente, pero ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Una declaración muy fuerte. Y después de decirlo le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Qué misericordia de parte de nuestro Dios, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que la única manera de recuperar a un cristiano que está en un horrible estado de tibieza y ser apático, solamente hay un remedio, y es tener una cita con Dios, hermano. Es que Dios te hable. Se le apareció Jehová. Es lo mismo que sucedió con Abraham. El Señor quería cambiar su vida, cambiar el distanciamiento que él tenía y llevarlo a otro estado de santidad. Para hacerlo, Padre Abraham. Y la única manera que Dios lo iba a hacer es: se le apareció Jehová y le dijo. Qué bendición cuando Dios nos habla. A mí me impresiona, hermanos, que a veces se predica un mensaje fuerte y te enojas con el predicador. Yo no tengo nada que ver, es que tú estás viviendo en pecado. El Señor quería transformar su vida, hermano. Un predicador dijo: entre las sombras más oscuras, sí, efectivamente Él aparece. Mi aurora da comienzo y Él es la resplandeciente estrella matutina de mi alma, y Él es mi sol naciente. En aquel momento de oscuridad en la vida de Abraham, después de todos los errores, se le aparece Jehová. Cuán grande es la misericordia de Dios. Una persona decía que un cristiano debería orar de esta manera: Señor, revélate a mi pobre espíritu rebelde y revíveme, Señor. Cada vez que leas la Biblia, hermano, deberías orar: Señor, háblame a mí, si no, qué desperdicio sería leer la Escritura. Con la ayuda de Dios quiero que notemos el resultado en la vida de Abraham. ¿Ya va media hora? Wow. Punto número 1, hermano. Dios se le aparece. Y cuando se le aparece le dice: yo soy el Dios Todopoderoso.
Él es el Todopoderoso, hermanos. Para que un hombre verdaderamente tenga un cambio en su vida, para que pueda eficazmente servir a Dios, primero tiene que comprender la gloria de su Dios, de comprender que no es un Dios como lo pintan los católicos, sino un Dios verdaderamente todopoderoso. Tenemos una tan pobre percepción de Dios que por eso vivimos vidas pobres. Estoy hablando espiritualmente. Si tenemos una correcta percepción de Dios, hermano, nuestra vida sería distinta. Hermano, ¿quién es Dios para ti? Para algunos es un niñito que arrullaron. Pastor, no se vaya alguien a ofender. No, hermano, ellos ofenden a Dios. En algunos de sus convivios se les ha de haber caído y se les rompió el brazo. Para después llegar a un puesto que dice: se reparan niños dioses. Mi Dios es quien me repone a mí, no nosotros a nuestro Dios, hermano. ¿Qué percepción tenemos de Dios? Por eso, si su Dios es una imagen, van a ser borrachos, se confiesan el sábado y todo sigue igual, porque esa es la percepción de su Dios. Nuestro Dios es el Todopoderoso, hermanos. Todo comienza por quien tú sepas quién es Dios. Si le tenemos en poca estima, no merece mucha confianza y en consecuencia vamos a ser desobedientes. Pero si tenemos un gran concepto de la gloria de Dios, aprenderíamos a confiar completamente en Él. Te voy a preguntar algo, hermano. ¿Sentiste desconfianza esta semana? Porque si sí, tienes una percepción de Dios así, mire, hermano, pues Diosito ahí, lo voy a ir a visitar el miércoles. Y por eso tienes que recurrir a cosas secundarias, porque para ti Dios no es suficiente. Y no es que Dios no sea suficiente, sino que tú no sabes quién verdaderamente es Dios. Porque si supieras quién es Dios, tú dirías: en Dios está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, como dice el salmista ahí en el Salmo 62:2. Hermano, si sabes quién es Dios, no te sería difícil obedecerlo. Si verdaderamente sabemos quién es Dios, contaríamos un privilegio servirle, hermanos. Amén. Hermanos, ¿sabes quién es Dios? ¿Sabes cuál es el origen del pecado muchas veces, hermano? Tener un concepto muy chiquito de Dios. Esto Dios lo ve y esto Dios no lo ve. Dios lo ve todo. Y el temor de Dios es mi amigo, porque me va a guardar de tomar decisiones malas. Amén, hermanos. ¿Tienes la percepción correcta de quién es Dios? Toma el pecado de Abraham. Dios le dice nuevamente: te voy a hacer el padre de las naciones, y de ti con tu esposa, hermanos, va a haber tantos hijos. Y él le dice: pero ando sin hijo. Y no le creyó a Dios, hermano. Cuando tú y yo no le creemos a Dios, estamos así de tomar una decisión atroz. Cuando tú le crees a Dios, primeramente vas a tener confianza, vas a vivir en tranquilidad, y lo más bonito, se va a cumplir su promesa, hermanos. Si tan solamente Abraham hubiera recordado quién es Dios, y cuando él le dijo, se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso, hermanos. Amén. Él no hubiera tenido que tomar a Agar. Él se hubiera dado cuenta. Dios va a cumplir su promesa, hermanos. Amén. Esperemos pacientemente en Dios, sabiendo que Él es el Todopoderoso. En dificultades recuerda quién es Dios. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso y no ha menguado en poder, hermanos. Amén. Aún en tus dificultades y aún cuando tengas un día malo, simplemente dobla tu rodilla y di: pero tengo al Todopoderoso de mi lado. Eso va a ayudar mucho, hermano. Te va a evitar caer en pecado. Tenemos al Todopoderoso. Un cristiano estaría contento al decir: Dios es mi Dios. Cuán glorioso es conocer al Dios de la Biblia, hermanos. No solamente está el Shaddai, también está el Eterno. Dios es el Eterno, hermano. Dios es el Altísimo, de acuerdo al Salmos 91. Él es el yo soy. Dios es todo. Nuestro proveedor, allá en Génesis 22.
Dios es todo lo que necesitamos, hermano, amén. Si el fuerte está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Pero si tu concepto de Dios es pobre, vas a buscar ayuda aquí y allá. Tu Dios está de este tamaño, hermano. Si tú tienes al Todopoderoso, caerán a tu lado 1000, mas a ti nunca llegarán, hermano. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué tarjeta de presentación le dio Dios a Abraham aquel día? Yo soy el Todopoderoso, amén, hermanos. ¿Cómo rebajarnos para ganar el elogio del malvado hombre? Yo no necesito a nadie, yo necesito a mi Dios, el Todopoderoso. Si lo tienes a Él, hermano, te puedo asegurar, todo estará bien. Aun si permite pruebas, las hace para pulir nuestro carácter, y vaya que necesita ser pulido, hermanos, amén. El Shaddai, hermanos, el Todopoderoso. Y después le dice, no solamente le dijo, yo soy el Todopoderoso, recuerda quién es Dios. Y después le da un mandato. Anda, ¿qué dice? ¿Sabes qué es ser perfecto y qué es ser como Cristo? Es andar delante de Él. Anda delante de mí. Abraham ya había ido delante de su esposa porque atendió su ruego. Ya había ido delante de sus ojos, y te incluyo esta, había ido delante de su corazón, para todos los que digan, pues yo tengo un buen corazón. ¿Sabes qué le dejó guiarse por su corazón? Adulterio. Pero tenemos cristianos sentados en la iglesia diciendo, pero Dios sabe que tengo un buen corazón, cuando mi Biblia dice que es malvado y perverso, hermano. ¿Quién lo conocerá? No debes andar delante de tu corazón, debes andar delante de Dios, hermano, en sus caminos. No desviarte ni izquierda ni derecha, sino caminar delante de Dios. El llamamiento que Dios le daba a Abraham es, anda delante de mí. ¿Quieres servir a Dios este año? Camina con Dios, hermano. Anda delante de Él, y entre comillas, Dios nunca te va a guiar a que no hagas nada. Te lo voy a repetir. Dios nunca te va a guiar a que no hagas nada. Dios siempre te va a guiar a hacer algo, hermano. Hay tantas cosas que hacer para la obra de Dios. Dios le dijo, anda delante de mí, anda delante de mí. Hermanos, buscar la presencia de Dios. ¿Busca su presencia, hermano? ¿Leíste la Biblia esta mañana? ¿Para qué, pastor, iba a venir a la iglesia? ¿Leíste la Biblia ayer, hermano? ¿Sabes qué es lo único que nos va a hacer mejores, hermanos? Este libro. ¿Sabes qué es? Ve delante de mí, sé perfecto. Dice la Biblia que la ley de Jehová es que alumbra, que hace sabio al sencillo. Camino en la perfección es ser como Cristo, es andar, seguir sus mandamientos en la palabra de Dios y poder servir a Dios, hermanos, amén. Esta es la señal del verdadero hombre que es santificado, que vive en todo lugar como si estuviese ahí la misma presencia de Dios. El mandato es anda delante de mí. No dice anda delante de mí el miércoles, ni dice anda delante de mí el domingo, dice anda delante de mí todos los días de tu vida. Nosotros no venimos a visitar a Dios el miércoles, hermano. Que Dios viva con nosotros en nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras comidas. Que Dios siempre esté con nosotros, hermanos. Anda delante de mí, es el mandato. Y las siguientes palabras que le dice son, y sé perfecto. El modelo de la santificación es seguir a Jesús, hermano. Ninguna ley perfecta podría venir sin un Dios perfecto. Y Dios nos guía a su ley perfecta porque Dios es un Dios perfecto, hermanos, amén. Ahora, Dios no nos da un mandato al decir, sean tan buenos como ustedes mismos puedan. Hermano, el problema es que el cristiano trata de vivir la vida cristiana sin Cristo. Yo puedo, yo voy a terminar, yo nunca voy a caer, yo. La vida cristiana no se trata de qué yo puedo hacer, sino de todo lo que Dios puede hacer a través de mí.
Y la santificación sería una burla si le quitas a Cristo, si le quitas el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabes por qué se te hace difícil la vida cristiana, hermano? Porque la vives en tus fuerzas. La vida cristiana no es adaptarte a una vida, sino aceptar una vida. No se trata de lo que yo pueda hacer nuevamente, sino lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti. Dice mi Biblia que Él pone el querer como Él. Tú deberías preocuparte si Dios nunca pone en ti el hacer. Significa que Dios no está haciendo nada en ti, hermano. Si te soy honesto y ves que yo no quiero ir a ganar almas, y lo voy a hacer porque es mandato de Dios. Pero qué bendición cuando le digo, Señor, permíteme hoy ganar un alma a tus pies. ¿Que acaso Dios nunca obra el querer en ti como el hacer? Yo sé que de vez en cuando no vas a querer venir a la iglesia, hermano, está bien, y venimos por carácter, pero que no hay veces que dices, Dios, háblame esta noche porque te necesito. Dios obra el querer como Él. Y si Dios no lo hace, hermano, diría en el hebreo, estamos fritos, hermano. Es Dios quien debe hacer su obra en nuestras vidas. No es en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son pocas y se acaban, sino a través de su Espíritu. Y qué necios al tratar de vivir la vida cristiana sin Cristo. Perdónanos, Señor. Es Cristo a través de nosotros, hermano. Todo será más fácil. Ahora, ¿por qué Dios le dice, ve delante de mí, sé perfecto? Porque nuestra meta debe ser apuntar a Dios, hermano. Les voy a dar un ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Pero a veces uno estudia, hermano, si estudias para sacarte un 6, ¿qué clasifica? ¿Cuál crees que sea tu calificación, hermano? 4. Ahora, si tu meta es tirarle al 8, ¿cuál crees que sea tu calificación? 6. Si le tiras al 10, hermano, ¿cuál crees pegarle? 4. Cada quien, ahí está el altar, hermano. Y luego me encanta, hermanos, cuando alguien está estudiando y, pastor, ¿puede orar por mí? Ponte a estudiar. Sí, oro por ti, pero ponte a estudiar. Dice Dios, apúntale a Cristo. De antemano nunca vamos a llegar, pero apúntale a Cristo. Y a veces le apuntamos, quiero ser como ese hermano. Oh, hermano, si lo conocieras, hermano. Apúntale para otro lado, hermano. Señor, ¿sabes cuál debe ser mi oración? Quiero ser como Cristo. Y le vamos a pegar al 8, hermano. O de pura gracia el 8.5. Igual y al 9 si nos empuja el Espíritu Santo. Pero si le apuntamos al 6, vamos a vivir toda nuestra vida en fracaso. Porque a donde le apuntas siempre llegamos más corto. ¿Cuál es tu meta, hermano? A veces nuestra meta, bueno, salir un poquito adelante en este lugar y en este. No, hermano. Mi meta es ser como Cristo. No la voy a llegar, pero es mi meta. ¿Sabes que si esa es mi meta, no va a ser difícil venir a la iglesia? Anda delante de mí y sé perfecto. Continuaré este mensaje otro día, hermano. Vamos a ponernos de pie. Esta era la introducción. Anda delante de mí y sé perfecto. Apúntale al 10, hermano, para llegar a un 8. Mientras el piano comienza a tocar, hermano, si queremos llegar a esa meta, ¿por qué no usar este altar? Hermano, Dios sabe que lo necesitamos. ¿Por qué a veces apuntamos tan bajo? ¿Por qué tenemos una meta tan pobre, tan chica? ¿No conocemos la Biblia? Y cristianos que se atreven a decir, yo tengo un buen corazón, ¿de veras tan necio eres? ¿Tan corto es nuestro conocimiento de Dios? Apuntémosle al 10, hermano. Nuestra meta es la imagen de la estatura perfecta, que es Cristo.
La meta de cada cristiano es ser como Cristo. Por eso, por más que sirvamos, siempre va a ser poco. Por más que hagamos, va a ser poco, porque la estatura es tan alta, hermano. Ahora, pero comprendamos esto para aterrizar el mensaje. Dios comenzó a hacer su obra en Génesis 12 en la vida de Abraham, pero no terminó ahí. Después Dios sigue obrando en su vida hasta traerlo a este capítulo donde le dice: yo soy el Todopoderoso. Primeramente recuerda quién es Dios. Él sigue siendo el Todopoderoso, hermano. No necesitas el brazo humano si tienes el brazo poderoso de Dios esta noche. Primero le recuerda quién Él es y después le dice: anda delante de mí. Hermano, la única manera de ser más como Cristo es atender a su palabra, escuchar su palabra, meditar en su palabra. Y el tercer mandato es: y sed perfectos. Sé perfecto. Solamente hay uno perfecto, Cristo. Y solamente hay una persona que puede ayudarnos a cambiar nuestra vida, y ese es el Espíritu Santo, hermano. Qué necios somos de tratar de vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, sin Cristo. Que sea Dios. ¿Y por qué no le dices: Padre, crea en mí el querer como el hacer? Que sea Él que ponga un nuevo corazón. Que sea su Espíritu Santo que pueda transformarnos este año. Y que pueda irnos perfeccionando. En la Biblia no hay hombres perfectos, sino hombres imperfectos con un Dios perfecto que los fue perfeccionando. Y qué bendición, porque tú y yo somos imperfectos, pero sí tenemos un Dios perfecto que nos perfecciona día a día, hermano. Que cada vez que corremos a la Biblia, venimos a la iglesia, doblamos nuestras rodillas en el altar, es como aquel alfarero va puliendo ese barro. Pero hermano, si Dios no abre nuestro entendimiento a que tenemos que mejorar, todo lo demás será en vano. Es Él quien pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Padre, perdónanos por querer vivir la vida cristiana sin ti, cuando comprendemos que es algo que tú haces en nuestro corazón. Pero Señor, qué bonito ver cómo tú fuiste obrando en la vida de Abraham, y te pedimos que de la misma manera, Señor, tú hagas esa obra en nuestras vidas, limpiándonos de dentro hacia afuera, y no tratando de nosotros hacerlo en nuestras fuerzas, sino que tu Espíritu Santo sea quien vaya haciendo la obra en nuestras vidas. Perfecciónanos con tu perfecta ley y ayúdanos a apuntar a la medida de la estatura perfecta para poder ser mejores. Y perdónanos, Señor, por tener metas tan pequeñas o pensar que estamos bien, Señor, cuando la estatura es tan grande, tantos cambios que tenemos que hacer, tantas mejorías que tenemos que hacer en nuestra vida. Cuánto más involucrarnos, conocer más tu palabra, servirte más. Ayúdanos a apuntar a esa meta de la perfección. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.